Durante esta semana vamos a estar hablando de Apocalipsis. ¿Recuerdan el título de la semana? ¿Apocalipsis cómo? Porque yo quisiera desmontar el mito de que el libro de Apocalipsis es para un grupito y que solo ese grupito puede entender Apocalipsis y que solo el pastor fulano puede hablar de Apocalipsis y que solo uno que fue y estudió en Andrews University puede hablar Apocalipsis. Yo quiero que usted comprenda que el libro de Apocalipsis fue escrito para que cada hermano de la iglesia lo lea, lo predique y lo viva. Por lo tanto, tiene que ser un mensaje accesible aún a los niños de nuestra iglesia. Así que si usted vino buscando un mensaje rebuscado, de esos mensajes así que usted dice, qué bueno tuvo el tema, no lo entendí, pero estaba bueno, vino al lugar equivocado. Porque yo no he venido a enredarle la mente. Yo no he venido a demostrarle que yo sé y usted no sabe. Yo he venido para, con la ayuda del Señor, tratar de poner Apocalipsis de la forma más sencilla posible. ¿Y por qué? La primera razón la encontramos en el primer versículo del libro. La primera frase, Apocalipsis 1:1. Juan dice, la revelación ¿de quién? Ok, cuando usted escucha esa expresión, la revelación de Jesucristo. A ver, ¿quién me dice? La semana va a ser interactiva, usted puede participar. ¿Qué entiende usted por esa expresión? Revelación de Jesucristo. ¿Qué? Que Jesucristo se reveló. Que viene de él. ¿Qué me dice, hermano? Que es un mensaje de Jesús. Fíjense qué interesante. La revelación de Jesucristo puede implicar, lo que el hermano decía, una revelación de Jesús. O sea, Apocalipsis lo que viene es a presentarme cómo es quién, cómo es Jesús. Pero número 2 también puede ser un mensaje de quién, un mensaje de Jesús. ¿Está Jesús escondido a los miembros de la iglesia? Si Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, Jesucristo no es un misterio. Comprender a Jesucristo no es nada difícil. No hay un código secreto. No hay un símbolo escondido. El Hijo de Dios se nos ha revelado porque Él quiere que nosotros podamos ¿qué? Conocerlo. Ya no lo había dicho él en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? O sea, Juan escribe Apocalipsis porque quiere que nosotros conozcamos a Jesús, porque conocer a Jesús implica que recibamos la vida eterna. Como es una revelación de Jesucristo, usted no puede venir esta semana creyendo que yo le voy a dar una revelación de el papado, que yo le voy a dar una revelación de Elena White, que yo le voy a dar una revelación de los Estados Unidos de Norteamérica, que yo le voy a dar una revelación de X bestia o X elemento o X cosa. El protagonista de Apocalipsis es Jesucristo. Por lo tanto, al hablar de Apocalipsis, tenemos que en todo momento darle el protagonismo al Señor Jesucristo. Número 2. ¿Por qué es que Apocalipsis tiene que estar al alcance de todos? Versículo número 3. Hay una bienaventuranza especial en este libro. De paso, no hay otro libro de la Biblia que tenga esta bendición. Juan dice, bienaventurado, número 1, ¿el qué? El que lee. Durante esta semana vamos a estar leyendo mucho el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, con solo leer ya tenemos ¿qué? Ya tenemos una bendición. Juan dice, bienaventurado, ¿quiénes?
Así que si usted viene toda la semana y pone de su parte y hace su arreglo y hace su sacrificio, usted va a recibir una bendición porque va a oír. Pero hay un aspecto interesante. A veces nos gusta leer y nos gusta oír, pero Juan dice que también hay una bendición para ¿quiénes? Eso sugiere que Apocalipsis, más que un libro teórico, es un libro que exhorta a la iglesia a vivir un cristianismo práctico, porque es bienaventurado los que guardan las cosas en ella escritas. Ojalá entonces que al final de la semana Dios pueda decir que tiene un grupo de hombres y mujeres aquí en Grand Rapids que guardan las cosas que Él ha escrito en el libro de Apocalipsis. Y que no solamente lleguemos a ser oidores, sino también hacedores de esta revelación profética que Dios nos ha dado. Así que por eso es que tenemos que estudiar Apocalipsis, porque es un libro que habla de Jesucristo. Y número 2, es un libro que tiene bendición especial para aquellos que dedican un momento de su vida para estudiarlo y reflexionar en su contenido. Durante la semana yo voy a estar haciendo alusiones a cómo el libro de Apocalipsis gira en torno al antiguo santuario de Israel. Y cómo cada una de las grandes secciones de Apocalipsis siempre se introducen con una imagen de Cristo ministrando en el santuario celestial. Por ejemplo, cuando va a comenzar la sección de las plagas en Apocalipsis capítulo 8, 9, 10 y 11, antes de introducir esa sección, Juan presenta una escena introductoria al santuario. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 al 3, aparece esa escena. Antes de las trompetas viene una escena del santuario. Miren lo que dice ese texto. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Y qué tenía? ¿Recuerdan cuál era ese altar en el antiguo santuario? ¿Recuerdan cuál era? El altar del incienso. ¿Dónde estaba el altar del incienso? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santo. Antes de hablar de las 7 trompetas, Juan presenta a Jesús. Elena White dice que ese ángel que toma el incensario es Jesús. Presenta a Jesús allí trabajando en el altar del incienso. Pero miren esto. Antes de él comenzar esa sección de Apocalipsis 12, 13 y 14, que de manera muy especial tiene que ver con nosotros, presenta una visión del santuario. Apocalipsis capítulo 11, versículo número 19, encontramos esa otra visión del santuario. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Dónde estaba el arca? Fíjense cómo las trompetas que tienen que ver con la parte histórica de nuestro planeta se introducen con una imagen en el lugar santo o en el lugar santísimo. Las trompetas. ¿En dónde? En el santo. Pero ahora cuando Juan va a describir a los poderes enemigos del pueblo de Dios del tiempo del fin, el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra, Juan nos ubica que estamos en la parte en que Jesús trabaja en el lugar santo o en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, Apocalipsis 11 y 19. Y vi el arca del pacto. El arca del pacto estaba ¿dónde? En el lugar santísimo. Fíjense cómo, así como el ministerio de Cristo en el santuario avanza, de la misma manera avanzan los eventos finales en Apocalipsis. Por eso durante toda la semana vamos a estar analizando Apocalipsis en conexión con el tema del santuario. Miren este último ejemplo. Va a comenzar a derramarse las 7 postreras plagas de Apocalipsis 16. Pero antes de que se derramen esas plagas, otra vez comienza con una imagen introductoria al santuario. Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio y del templo
salieron 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho. Otra vez, el santuario. Antes de las 7 plagas, una imagen del santuario. Son 7 visiones del santuario que presenta el libro de Apocalipsis. Y durante la semana vamos a estar analizando cómo esas visiones tienen que ver con el libro y tiene que ver con el mensaje que a ti y a mí nos toca presentar en esta etapa del mundo. Hoy, comenzando la semana, yo quisiera que veamos de cerca la primera visión que Juan da de Cristo en el santuario en el libro de Apocalipsis. Y es la visión que introduce el tema de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Antes de comenzar las 7 iglesias, como es costumbre, viene una imagen del santuario. Antes de hablar de los 7 sellos, en Apocalipsis 4 y 5 se da una imagen del santuario. Antes de las 7 trompetas, en Apocalipsis 8 se da una imagen del santuario. Antes de presentar a las bestias que van a perseguir al pueblo de Dios, en Apocalipsis 11 se da una imagen del santuario. Antes de derramar las 7 plagas, en Apocalipsis 15 se da una imagen del santuario. Y finalmente, en Apocalipsis 21, Dios dice: se acabó el relajo. El santuario de Dios, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo y Dios mismo, dice Apocalipsis 21, ¿habitará con quién? O sea, llega un momento donde Dios dice: ok, ya olvidémonos del santuario, yo desciendo a vivir con mis hijos en la tierra. Apocalipsis comienza con el santuario y termina ¿con quién? Con el santuario. Si usted pensaba que el protagonista de Apocalipsis eran las bestias, usted se equivocó. Las bestias no son los protagonistas. El protagonista de Apocalipsis es lo que Jesús hace en el santuario celestial. Y si nosotros no entendemos eso, hemos perdido nuestro tiempo estudiando Apocalipsis. Porque ese es el punto, el meollo, lo que le da ritmo a todo el libro. Vamos entonces a estudiar la primera visión del santuario. Aparece en Apocalipsis capítulo 1, por supuesto, y se extiende desde el versículo 9 hasta el versículo número 20. Es interesante que en los primeros versículos, los primeros 8 versículos, Juan se dedicó a presentar de manera rápida un bosquejo trinitario de Dios. Juan describe al Padre, describe al Hijo, hace mención a los 7 Espíritus de Dios que están delante de su trono, que es una evidencia directa de la presencia del Espíritu Santo junto al trono de Dios. Pero después de Juan introducir esa manifestación trinitaria, concentra todo su esfuerzo en describir a Jesús en Apocalipsis 1, del 9 al 20. Y es la más excelsa y la más magnífica revelación que se hace de Jesucristo en toda la Biblia. No hay un capítulo donde se presente a Jesús de una manera tan gloriosa como lo hace Juan en su primer capítulo. Búsquelo donde usted lo busque. Juan 1 es quizás el que más le puede parecer, pero es muy escueto Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo descendió y habitó entre nosotros. Pero luego todas las demás declaraciones de Jesús en el Nuevo Testamento son así como muy sencillas. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza, el Hijo del Hombre será apresado y le quitarán la vida, el Hijo del Hombre lo botan de una ciudad. Pero ahora Juan hace una descripción gloriosa de Jesús, como no la hace nadie, porque Juan quiere que a nosotros se nos grabe en cada célula de nuestro ADN que Jesús es la figura central del Apocalipsis. Y él comienza con Jesús para que nosotros entendamos que ese es el centro de atención de todo el libro. Vamos a leer esa descripción. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo.
estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una voz como de gran trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué vio Juan? ¿Dónde estaban los candelabros? En el santuario. ¿En cuál parte del santuario? ¿En el santo o en el santísimo? Entonces, Juan nos presenta a Jesús ministrando en el lugar santo o en el lugar santísimo. En el lugar santo. Porque el ministerio de Jesús comenzó en el lugar santo. Juan está describiendo la primera fase del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Por eso lo ve en medio de los 7 candelabros de oro. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno. Y oí su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. ¿Diciéndome qué? No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Es interesante cómo Juan comienza esta primera fase de su libro. Versículo 9. Se denomina a sí mismo un hermano, un compañero. Pero fíjese esa última partecita del versículo 9. ¿En qué Juan es nuestro hermano y compañero? ¿En qué? Juan dice que es en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. Es interesante tanto mi Reina Valera 95 como la Reina Valera del 60 no capta todo lo que encierra el texto griego de este pasaje. Lo primero es que en el texto griego hay un solo artículo. ¿Puedes poner en la pantalla el versículo número 9 de Apocalipsis 1? El texto griego no dice que Juan es vuestro hermano en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Solo tiene un artículo. El texto diría: Juan, vuestro hermano en la tribulación, reino y paciencia. No hay una división. No es que usted es parte de la tribulación y del reino y de la paciencia como si fueran 3 cosas distintas. En griego es solo una expresión. Cuando usted está con Cristo, usted puede recibir tribulación, reino y paciencia todo al mismo tiempo. Y de hecho, Juan no utiliza la palabra de, la paciencia de Jesucristo. En griego se utiliza la expresión en. Usted recibe su tribulación en Jesucristo. Usted recibe su reino en Jesucristo. Usted afronta con paciencia las dificultades que tiene en Jesucristo. No sé si logran captar la diferencia. Y esto tiene mucho que ver con el concepto que nosotros tenemos y que a veces nos enseñan desde niño. Si yo estoy en tribulación, ¿es porque estoy en qué? ¿Es porque estoy en qué? Si yo perdí mi trabajo, viene un hermano y me dice: eso es porque usted no diezma. Si yo me enfermo,
Eso es porque usted no lleva la reforma pro salud. O sea, somos como los 3 amigos de Job. Siempre hemos creído que las desgracias, los problemas y las tribulaciones que nos llegan a la vida siempre son resultado del pecado. Pero Juan dice que usted puede perfectamente estar recibiendo una tribulación mientras está en ¿quién? Mientras está en Cristo. Y es por eso que cuando usted está en Cristo, esa tribulación usted la ve como si también estuviera disfrutando del reino de Dios. Ya lo dijo San Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 8. Las cosas que nosotros podemos sufrir en esta tierra no son nada cuando las comparamos con la gloria que hemos de tener después. Porque en Cristo esa tribulación no nos quita de vista que nosotros también en ese instante estamos participando del reino de Dios. Y fíjese cómo Juan dice claramente, para despejar cualquier duda, que él no estaba pasando por esa tribulación por causa de que había sido un pecador. Juan dice, yo estoy aquí por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A veces nosotros creemos, si soy obediente, no tendré problemas. Pero Juan me está diciendo, por yo ser obediente, tengo este problema. ¿Recuerdan otros casos así? ¿Por qué fueron echados los muchachos al lago de fuego? ¿Por desobedientes? Por ser obedientes. ¿Por qué fue Daniel mandado al foso de los leones? ¿Por desobediente? Desde entonces ya Juan comienza a prepararnos a nosotros, los creyentes del tiempo del fin, para que entendamos que a nosotros no nos va a tocar el evangelio de la prosperidad. No nos va a tocar ese evangelio donde todo será bendición, bendición y bendición y bendición y bendición y bendición y carro, casa, trabajo, dinero, joyas, esto, aquello, y todo lo que predican los evangelistas de la prosperidad. Para el tiempo del fin, el pueblo de Dios, por su obediencia, tendrá que ir a experimentar ¿qué? Y eso lo vamos a ver más adelante en toda la semana. Pero Juan quiere, ustedes saben que a veces nosotros nos agarramos con el complejo de Elías. Elías creía que él era el único. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Por eso a mí cuando alguien se levanta y dice que yo soy el único, me da sospecha. Porque Dios no puede depender de un hombre. Nunca lo ha hecho. No, es que yo soy el único. No. Y Juan lo dice claramente. Es que yo no soy el único. Yo estoy sufriendo, pero yo soy un compañero. Igual que los hermanos que están pasando por la misma situación que yo. Tú no eres el único fiel a Dios. Dios tiene mucha gente que se mantiene fiel en medio de la tribulación, aunque usted no lo sepa. Así que en lugar de usted sentirse que es el único, más bien como Juan diga, es que yo soy un compañero, un hermano, un copartícipe con la iglesia y las tribulaciones que la iglesia está sufriendo por causa de ser obediente a la palabra de Dios. Y fíjese que me gusta mucho que Juan dice claramente, esto es por obedecer la palabra de Dios. No la palabra de un hombre, no la interpretación de un hombre, no la enseñanza de un hombre, por someterme a la palabra de Dios. Y lo tomaron y lo extraditaron a la isla de Patmos. Y ahí estaba Juan. Hace un tiempo yo visité una cárcel en Dominicana
Le llaman la cárcel modelo de Najayo. Yo sé que Mateo 25 dice que hay que visitar a los presos, pero yo a Najayo no vuelvo. Yo a Najayo no vuelvo. Porque yo no, y miren que es una cárcel modelo. Yo no he ido a La Victoria, yo me imagino entonces que La Victoria será indescriptible. Estábamos ahí en un momentito, vino uno de los guardias y dice, salgan de aquí porque aquí se va a armar un lío y tienen ustedes que salir corriendo. Pero es deprimente la condición de esos presos. Ahora, imagínense a Juan que está en una isla rocosa, trabajando todo el tiempo en las canteras para sacar allí piedra para las construcciones del emperador. ¿Ustedes creen que Juan iba a estar así como estamos nosotros hoy en la iglesia? Bañaditos, arregladitos, tranquilos. Porque Juan dice que recibió su visión en el día del Señor. Y no el domingo como dicen los católicos y los evangélicos. En el día del Señor en la Biblia es el sábado. O sea, Juan, en lugar de estar así tranquilo y limpio como nosotros, yo me imagino que estaba sucio, como un prisionero de aquel entonces, sin afeitar, con el pelo largo. Y mientras está Juan atravesando esa situación, no hay un hermano que llegue. Los hermanos no podían ir a visitarlo a Patmos. No hay una carta que le llegue. Los prisioneros no tenían derecho a recibir una carta. ¿Quién está conmigo en el momento cuando nadie puede estar a mi lado? ¿Quién? Cuando Juan está pasando por esa tribulación, desterrado solo en esa isla, dice el texto, oí detrás de mí una voz como de trompeta que me decía, hey tú, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Juan ahora cuando se le aparece, hey Juan, mírame, ¿te acuerdas cuando yo pasé por tribulación también por mantenerme fiel a la palabra de Dios? ¿Te acuerdas cuando me golpearon? ¿Te acuerdas cuando me maltrataron? ¿Te acuerdas cuando me crucificaron? Pero Juan, yo salí victorioso. Y si yo salí victorioso, no te me desanimes, porque mi victoria también es para ¿quién? También es para ti. O sea, la visión de Juan en Apocalipsis es de un Cristo que viene en auxilio y en ayuda de su pueblo que está en tribulación. Pero me llama la atención el discurso de Cristo cuando se le aparece a Juan. Jesús pudo haberle hecho a Juan todo un recuento. Juan tenía casi 60 años que no había visto a Cristo. Desde que ascendió en Hechos 1 hasta el momento de Apocalipsis 1 han pasado más de 60 años. Jesús pudo haber venido, Juan, pero mira que sí, yo sé que ha pasado 60 años, pero no te me desanimes, es que yo estaba en el santuario y yo estaba ahí arreglando algunas cosas y mira que he estado pendiente de esto, de aquello, de lo otro. O sea, ¿ustedes creen que cuando un hermano está en tribulación, lo que necesita es un discurso? ¿Una clase de teología? No. Cuando un hermano está en tribulación, lo único que necesita es palabra de ánimo. Y es lo que Jesús viene y le dice a Juan. Juan, ¿cuál fue el mensaje? No temas. Te voy a mostrar muchas cosas, pero no temas. Vas a ver cómo mis seguidores clamarán desde el altar pidiendo venganza por su sangre, pero no temas. Vas a ver cómo mi iglesia, la iglesia pura por la que yo di mi vida, se va a ir corrompiendo, pero no temas. Vas a ver cómo mi remanente pequeñito del tiempo del fin será abochornado por los poderes del mal, pero no temas.
Vas a ver un poder que estará borracho con la sangre de todos mis hijos que van a morir. Pero no temas. Al igual que tú, mi iglesia del tiempo del fin padecerá tribulación. Pero Juan, lo que yo te estoy diciendo es lo que yo quiero que ellos también sepan. No tienen que temer. No hay que temer. Ese es el mensaje que Jesús le da a Juan desde el santuario. Juan, no temas. Y todavía dice algo mucho más impactante al final. Juan dice que Cristo le explica, mira, y con respecto, versículo 20, a las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 iglesias, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son ¿qué? Lo que Juan me está diciendo a mí ahora aquí en el capítulo 1 es que esa historia que yo voy a ver de la iglesia a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, en todo momento tengo que ver a Jesús que se alejó de la iglesia, que se salió de la iglesia, que se separó de la iglesia. ¿Cómo Juan lo presenta a Jesús? Andando en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé que nosotros somos más expertos que Cristo y que nosotros podemos decir, sí, pero en la iglesia de Pérgamo no. Entonces, en lugar de que cuando Juan dice que Jesús andaba en medio de las 7 iglesias, eso es mentira de Juan, porque Pérgamo era muy perversa, así que eran 6. O puedo decir, es que la iglesia de la Odisea es tan mala, somos nosotros, una iglesia perversa, pecaminosa. Cristo no anda en medio de nosotros, anda en medio de todas las demás, pero en la Odisea no. Usted puede decir lo que usted quiera, pero lo que Jesús está diciendo, yo estoy en medio de mi iglesia. ¿Saben por qué? Porque Jesús quiere que Juan comprenda. Nunca vayas tú a pensar, Juan, que mi iglesia en el tiempo del fin, yo se la voy a dejar alejar. O a Julio, o a Pedro. No. Mi iglesia siempre estará bajo mi control, bajo mi supervisión, bajo mi dirección. Pero Señor, y cuando la iglesia entra en una apostasía tan grande como esa de Pérgamo, yo también estoy ahí con mi iglesia. ¿Lo entiendo o no lo entiendo? El punto es que Juan nos dice que en todo momento, desde la primera hasta la última, Jesús estuvo ahí andando, dándole vuelta a su iglesia. Y más adelante explicaremos esto en el tema cuando hablemos salga de Babilonia, no de la Odisea. Pero Dios quiere, Jesús quiere que Juan comprenda esas dos cositas. Juan, no tienes que tener miedo. Y número 2, Juan, yo estaré siempre con mi iglesia. Pero ¿de qué me sirve a mí que Jesús haya estado con Juan? De verdad, en serio, en términos prácticos. ¿Me sirve a mí de algo? ¿Me sirve a mí de algo? Lo que a mí me sirve es que el Jesús que estuvo con Juan en medio de su tribulación, ahora venga y esté conmigo también en mi tribulación. A mí no me sirve que los santos vivientes de la último momento de la historia ahí, que tendrán que enfrentarse a un decreto de muerte, a un tiempo de angustia, a un momento cuando ya no habrá mediador. A mí no me sirve de nada que esos no tengan miedo. Yo no sé si voy a estar en ese grupo. Yo tengo que asegurarme de que ahora, en mi propia tribulación personal,
yo pueda tener la seguridad que Dios está a mi lado diciéndote, no temas. No temas. Yo sé que tú estás sufriendo por la situación de tu hijo, pero no temas, yo estoy contigo. Yo sé que te está atormentando esa enfermedad, pero no temas, yo estoy contigo. Yo sé que los problemas financieros han hecho que tu fe mengüe, pero por favor, no temas, yo estoy contigo. Lo que yo necesito es poner en práctica eso que le pasó a Juan hace 2000 años atrás. Yo no necesito poner en práctica la angustia que viene en el futuro. Yo necesito desarrollar mi relación con Dios en medio de la angustia personal que yo tengo ahora mismo. Yo sé que algunos de nosotros estamos esperando un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Pero la semana pasada, un adventista del séptimo día, ahí en Oregon, vivió su propio decreto de muerte. ¿O no? ¿O no? Los hermanos que murieron ahí cuando entró un loco en una universidad en África y mató la gente de Boko Haram. A veces nosotros estamos hablando de un tiempo de angustia futuro, pero hay cristianos en Medio Oriente y en el norte de África que en este preciso momento están enfrentando sus decretos de muerte, su tiempo de angustia por permanecer leal a la palabra de Dios. Esa gente no tiene que esperar el futuro para comprender esto y poner en práctica eso. Tienen que hacerlo ahora, igual que nosotros. Tal vez no estamos lidiando con un decreto de muerte, pero usted y yo tenemos nuestros propios desafíos, que son grandes, que nos quitan el sueño, que nos hacen sentir solos y abandonados. Apocalipsis 1 te está diciendo, Dios no se ha olvidado de ti. Te está mirando. Y va a venir y te va a tocar. Y cuando te toque, no te echará un regaño, te dirá, no temas. Te hago una pregunta. ¿Qué es más vital para nuestra vida cristiana, tanto presente como futura? Aprender a desarrollar una confianza absoluta en Dios, entendiendo que así como Dios tenía en su diestra a las 7 iglesias, ahora a quien tiene en su diestra es a mí. ¿Entender eso? O entender cada detalle de la visita de Francisco a los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a hablar de qué parte de lo que dice la Biblia o el espíritu de profecía pudo haber estado en cumplimiento ahora en estos días. Y se cumplió. Y otras cosas que no tienen que ver nada, que no se cumplieron. Pero ¿qué es más importante para ti, para tu vida espiritual y para tu crecimiento? ¿Comprender todo el misterio de la bestia o tratar de aprender a vivir una vida cristiana de dependencia completa de tu Señor? ¿Saben? Siempre resultará más fácil andar predicando de la bestia, siempre, que tratar de vivir un cristianismo real con nuestro Dios. Esa partecita es más difícil. Sin embargo, nos gusta más prestar atención a la parte teórica de los eventos del fin. Hace poco yo escribí una notita en mi muro de Facebook y yo decía, me resulta alarmantemente sospechoso cómo puedo sin ningún problema hablar de las señales proféticas del discurso de Mateo 24. Pero el mismo que dio el discurso de Mateo 24 y del que yo hablo con tanta facilidad, fue el mismo que predicó el sermón del monte en Mateo 5 al 7 y que me resulta difícil de cumplir.
¿O no es así? ¿Qué es más fácil? ¿Las señales o amar a los enemigos? ¿Qué es más fácil? Siempre será más fácil hablar de las señales. Pero es interesante que cuando Jesús describe a la iglesia en el tiempo del fin, ahí en Mateo 25, Jesús dice, bueno, después de tirarse todo el discurso de las señales y de los falsos cristos y los falsos profetas y del hambre y de esto, Jesús termina su discurso diciendo, bueno, pero ok, lo que yo le digo a mi iglesia es que sea fiel, que no sean mayordomos infieles. Lo que yo le digo a mi iglesia es que sean vírgenes prudentes. Lo que yo le digo a mi iglesia es que sean administradores decentes. Lo que yo me digo a la iglesia es que nunca permitan que esas señales quiten de sus ojos la necesidad de vivir un cristianismo práctico, dándole agua, comida y ropa al que no tiene. ¿O no es eso lo que dice Mateo 25? Juan en Apocalipsis 1 nos llama a tratar de vivir la fe en Cristo Jesús en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras tribulaciones. ¿Lo estamos haciendo? ¿O la tribulación te ha alejado de tu Dios? Mi hermano, yo no conozco nada de tu vida, nada. Pero si eres humano y si estás en este mundo, automáticamente yo sé que algún problema tienes. Yo quiero decirte esta mañana que no estás solo, que hay un Dios que desde el cielo va a descender para decirte, no temas, yo estoy contigo. Se cumple en nosotros esa declaración que hicieron los hijos de Coré hace muchos años atrás, en el libro de los Salmos, capítulo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué, hermanos? Por lo tanto, ¿no qué? No, pero cuando lo leo en Apocalipsis no lo entiendo, pero si lo leo en el Salmo sí lo entiendo. No, es lo mismo. Toda esa descripción que Juan hace de Cristo en Apocalipsis 1 es para presentar de manera poética, recurriendo a imágenes, a símbolos, ese mensaje clarito del Salmo 46. Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza. Cuando tú estés en tribulaciones, Dios no te va a abandonar, Dios va a ser tu auxilio. Por tanto, dice Juan, el salmista, por tanto, si tú crees que Dios es tu fortaleza, como resultado de eso, tú no vas a temer, aunque la tierra sea ¿qué? Sea removida. En el sexto sello, Juan habla de un gran terremoto que removió la tierra. Cuando el tiempo del fin, el mundo sea sacudido, el pueblo de Dios no va a temer. Cuando en el tiempo del fin el mundo entre en la más grande, indescriptible crisis, el pueblo de Dios no va a temer. Cuando las plagas estén atormentando y azotando este mundo, el pueblo de Dios no va a temer. Pero esa fe, el pueblo de Dios no la va a desarrollar en medio del fragor de esos acontecimientos. Esa fe se desarrolla, ¿saben cuándo? Ahora. Por eso lo dijo el profeta. No piensen ustedes que cuando vengan los de a caballo podrán correr, si ahora con los de a pie no puede. Si ahora se nos hace difícil permanecer fieles,
no quieran ni imaginarse lo que va a suceder con usted cuando vengan los eventos finales. Por eso tenemos que aprender a guardar, a practicar, a vivir nuestro cristianismo ahora, que mal o bien estamos disfrutando de una paz, de unos privilegios que dentro de poco no vamos a tener. Así como Jesús dijo en Mateo 6, que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. No ande afanándose por el cumplimiento de las profecías cuando usted está descuidando su preparación para enfrentar cuando esas profecías se cumplan. Antes de hablarle de las profecías, Dios le dijo a Juan, vamos a ponernos claros, va a haber problemas, va a haber tribulación, pero por favor, yo no quiero que tú tengas miedo. Y dile a mi iglesia que tampoco tenga miedo. Y ahora yo te digo a ti, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Has aprendido desde ahora a confiar totalmente en tu Dios? Yo quisiera esta mañana tener una oración muy especial. Quizás yo soy más débil que ustedes, porque yo sí puedo decirle a Dios que tengo miedo y que necesito aprender a, en medio de mis problemas, tener la seguridad de que Él está al control. Yo necesito decirle a mi Dios que me ayude a ser fiel. Ahora, en los detalles pequeñitos, que ahora me ayude a guardar correctamente el sábado, que ahora me ayude a ser un ejemplo para mi familia, que ahora me ayude a enfrentar esta enfermedad que tengo con valor, con confianza, con fe, entendiendo que en medio de toda mi situación Él está conmigo, porque a veces yo me siento solo y creo que Él se ha olvidado de mí. Yo quisiera pedirle a mi Dios que ahora me prepare para que cuando lleguen los eventos grandes y portentosos que muy pronto sorprenderán a este mundo, yo pueda estar de pie. Pero yo quisiera que eso comience ahora, en este momento. ¿Quieres tú unirte conmigo y pedirle a Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras angustias, nuestras tribulaciones, nuestra falta de fe. Oh Padre querido, por favor, ayúdanos en medio de nuestra oscuridad a ver cómo tú desciendes, te unes a nosotros, nos tocas con tu mano poderosa y nos da la confianza para no tenerle miedo a ese problema que estamos lidiando en este momento. Padre Celestial, por favor, socórrenos, auxílianos. Y mi buen Dios, que así como podemos salir victorioso de nuestra tribulación presente, esto pueda ir preparándonos para salir victorioso de las futuras tribulaciones, no solo personales, sino generales, que muy pronto vendrán a este mundo. Tú preparaste a Juan para ver los últimos acontecimientos de la historia de este planeta, pero el desafío de nosotros es mayor. Juan solo lo vio de lejos. Nosotros tendremos que vivirlos y enfrentarlos. Pero así como lo preparaste a él, te suplicamos que nos prepare también a nosotros. Y que tu pueblo pueda en todo momento tener fija su atención en el héroe del Apocalipsis,
nuestro Señor Jesucristo. Es en el nombre de Él que te hemos pedido esta preparación, Señor. Amén.